Podemos decir, citando a Berger y Luckmann, que el mundo de la vida cotidiana no solo se da por establecido como realidad por los miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones y que está sustentado como real por esto. Es decir, que la realidad se nos aparece como presente, como el aquí y el ahora. Pero, ¿podemos cuestionarla? Sí, efectivamente, eso es lo que hacen las ciencias sociales, a pesar que en la actualidad han sido ninguneadas, deslegitimadas. Sin embargo, sigue habiendo personas que apuestan política y éticamente a continuar cuestionando la realidad tal cual la conocen. Esto es lo que busca una construcción social, recuperar sus voces y cuestionar juntos. Hace un par de semanas atrás mucho se habló, se discutió sobre la reforma de la ley de glaciares y de cómo impacta el extractivismo en esa ley y en otras situaciones que competen al medio ambiente. Para eso hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre estos diferentes temas. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola, Steffi. Te agarré tomando el mate. Sí, terminándolo, dándole el último sorbo. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos y a ustedes en general, a todo el equipo. Muchas gracias, un placer. Bueno, un poco antes de empezar quería que te presentes. Bueno, mi nombre es Soledad Fernández Bouzo, soy socióloga, doctora en ciencias sociales, investigadora en el CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Y bueno, actualmente co-coordinando el área de estudios urbanos junto con Ceci Zapata y también profesora a cargo de la materia Teoría y Praxis de los Ecofeminismos, Imaginaciones Socioecológicas para la Pospandemia, es el nombre completo, un poco largo. Gran nombre. Pero bueno, ese es mi trabajo actual. Muy descriptivo, igual me gusta mucho el nombre. No es nada aburrido. Bueno, en relación a estos temas, vos un poco lo nombraste con el título de la materia, pero la idea es hablar un poco sobre ecofeminismos, que entiendo es tu tema actual de investigación. Sí. Y para eso, y antes de meternos tanto en el tema, me gustaría que me cuentes un poco cómo llegaste a querer estudiar este tema y los subtemas que se desplieguen desde acá. Bueno, una pregunta muy difícil de reconstruir, pero voy a intentar hacerlo brevemente porque arribo a las miradas ecofeministas después de todo un recorrido de vida, por un lado, pero también luego de investigación, al formarme como socióloga, investigadora. Si tengo que pensar en puntos de inflexión o hitos, podría ir desde muy atrás pensando en mi casa chorizo en Lanús, por ejemplo. Y siempre siempre Lanús, qué bien. Y con un jardín y un fondo, con mi mamá cuidando a sus plantitas, a sus animales, teníamos perros, gatitos, tortugas, nísperos, con mis hermanos y nos agarraba hambre, de repente teníamos un níspero para robar de un árbol y bueno, eso que nos transmitió de algún modo mi vieja, junto con su militancia, porque ella como enfermera era delegada de la salud y bueno, en su militancia también trabajaba, por ejemplo, en Villa Inflamable, en el polo petroquímico. Y bueno, acompañé desde el secundario y también después cuando empecé la carrera de sociología, de algún modo su militancia, yo me sumaba al grupo de alfabetización. Bueno, y era ir al barrio, a Villa Inflamable y encontrarnos con una realidad que, bueno, los olores fuertes, el paisaje de degradación ambiental, violencias múltiples del estilo, bueno, a quien alfabetizamos, eran obreros de la Shell que por ahí se encontraban de repente con que en el recibo de sueldo les descontaban cosas que no llegaban a leer. Y ese cruce de desigualdades sociales, ambientales, de todo tipo, y de gente que muchas veces también era migrante, ¿no? Del norte argentino, de países limítrofes, en condiciones, bueno, de precariedad y también en términos educativos, bueno, fue como haciendo un poco de caldo de cultivo por interesarme en estos temas. Y además, otro de los hitos, creo yo, importantes es el hecho de haber tenido hijos desde relativamente jovencita, cuando todavía no había terminado la carrera, ya tuve a mi primer
hijo, y a mí me marcó el hecho de viajar desde Lanús hasta cursar sociología, cruzar el riachuelo, también sentir el olor, que se naturalizara el hecho de cerrar la ventanilla del colectivo, por ejemplo. Que había ciertos momentos en el año que eran terribles, Exacto. que no podías ni pasar. Exacto, sí, era muy terrible y ya estábamos como muy acostumbradas quienes viajábamos en el colectivo a cerrar la ventanilla y ver los barcos ahí tirados, ver, bueno, una escena también, un paisaje ambiental cruzando el puente Pueyrredón, el riachuelo, que también fue como ahora, ¿no? Haciendo como una retrospectiva, hace sentido con cómo luego empezar a formarme en el área de estudios urbanos, en el análisis de conflictos ambientales en distintos barrios del sur del área metropolitana y también en procesos organizativos, barriales, para demandar problemas distintos en relación por supuesto, a la contaminación del riachuelo, pero también en el acceso al agua potable y el saneamiento, a la problemática de los residuos en los basurales a cielo abierto, sobre todo en los márgenes de los arroyos urbanos subsidiarios del riachuelo, por ejemplo. La contaminación industrial, el polo petroquímico, pero también zonas industriales típicas de la escena del sur del área metropolitana, en Avellaneda, Lanús, Quilmes. Y yo estudié en Avellaneda, en el secundario, hice en la Escuela Normal Nacional, en ese momento, superior Próspero Alemandri, en el ENSPA de Avellaneda. Y bueno, también, ¿no? Eran como mis geografías, por decirlo así, cotidianas, que hicieron de algún modo que viviera, que transitara geografías de desigualdad social, ambiental, y que después, eso cobrara otro significado una vez que uno transita también la carrera de sociología, aprende miradas críticas, distintas perspectivas que hacen como reconocer, y en esa búsqueda también me topé con la literatura sobre ecofeminismo, porque en los procesos organizativos aparecía una cuestión emergente que es el protagonismo de mujeres, ¿no? En las luchas por la contaminación, la salud, en todos estos escenarios que recién comentaba. Claro, yo vengo, vos ya sabes, de otros tipos de estudios, pero me llama mucho la atención porque el ecofeminismo, si bien debe tener su historia, por ahí ahora nos la vas a contar un poco, para mí es algo relativamente novedoso. Yo no me dedico a temas de este tipo, pero siempre pienso en, ponerles desde la perspectiva del cuidado, como siempre está la cuestión de las mujeres militando ahí, ciertas cuestiones atravesadas por desigualdades distintas que parecen la misma, pero no son la misma. Entonces, un poco también está bueno que toda tu experiencia personal también te hizo pensar críticamente esa situación. Creo que eso es muy importante, sobre todo pensando en quienes están estudiando, cómo poder observar tu realidad, que la naturalizás a veces, como vos decías, lo de cerrar la ventana cuando cruzabas el riachuelo, pero darte la oportunidad de poder pensarlo a partir de estas literaturas. Sí, sí, en el ecofeminismo por ahí encontré el cruce entre, por un lado, sabemos de la mano de las perspectivas críticas, de la teoría crítica marxista, que vemos en profundidad en sociología, que existe todo un territorio de explotación que tiene que ver con el trabajo asalariado. Sabemos también, gracias a los feminismos, que hay otro territorio de explotación que tiene que ver con los trabajos reproductivos, esto que vos mencionabas en relación a los cuidados. Pero además el ecofeminismo suma, aunque no es un mero agregado, pero ahora vamos a charlar si querés un poquito sobre eso, en términos más amplios, la cuestión sobre y las responsabilidades sociales por la reproducción de la vida, que eso incluye a los bienes comunes naturales, entre ellos el agua, los glaciares como fuente como reserva de agua, la tierra, los humedales, el aire, en fin, los bosques nativos, los montes, la tierra, ¿no? En fin, como las semillas también es algo que es un bien de la naturaleza común que está siendo objeto de disputa. Entonces, ya desde los años 60, pero muy fuertemente en la década de los 70 del siglo pasado,
bueno, aparece acuñado el término ecofeminismo de la mano de Françoise Daubonne, una francesa, que encuentra, y en su ensayo que se llama Feminismo o la muerte, ¿no? Como lleva a ese punto, ¿no?, de radicalidad el pensamiento feminista en su época, y dice, bueno, es necesario avanzar hacia un ecofeminismo para ir en contra de esta matriz ideológica común que el capitalismo industrial y el patriarcado propone entre la violencia sobre los cuerpos feminizados, disidentes y demás, y la destrucción de la naturaleza. Ella dice, hay una matriz ideológica común. No quiere decir que sea lo mismo, pero están emparentados y nuestras sociedades pecan, o no me gustaría la palabra pecan, pero sí están atravesadas por un sesgo androcéntrico y antropocéntrico de manera conjunta, ¿no? Eso es como lo central. Y después, y por ahí digo algo más, después indagando en la literatura te encontrás con que aparecen más referentas en todo el mundo ya desde esa época. Caroline Merchant en Estados Unidos, pensando procesos de feminización de la naturaleza y de naturalización de las mujeres, una historia de la revolución industrial y del proceso de institucionalización de la ciencia, que ¿no?, que fue acompañado por procesos de feminización de la naturaleza y de naturalización de las mujeres, de manera que, mostrando que es una simbolización cultural de nuestra, de las sociedades colonial modernas, digo colonial modernas pensándolo desde América Latina. Eso ya lo escribía Caroline Merchant en 1979, en 1980. Luego Vandana Shiva desde la India, involucrada en el movimiento Chip como movimiento de mujeres que defendieron la tala de los bosques, de los montes nativos en el Himalaya, mujeres campesinas. Luego en los 80, Petra Kelly en Alemania, ¿no? Bárbara Kulan-Jones también pensando desde estas miradas, como parecía como una sensibilidad ecofeminista a nivel internacional. Incluso acá en Argentina podemos pensar mismo Yolanda Ortiz, como la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, confrontando con el Ministerio de Economía en esto de pensar, a la producción hay que también pensarla desde una mirada en la que no tenga impacto en el ambiente, ¿no? Porque ella como química ambiental lo identificaba. Un poco sabemos a 50 años del golpe que, entre otras cosas, lo que interrumpió la dictadura es esto, ¿no? El avance de un pensamiento ecofeminista, y lo mismo en el resto de los países del norte global, podríamos decir, con gobiernos como Ronald Reagan en Estados Unidos o Margaret Thatcher en Inglaterra, que también impidieron que avanzaran las luchas que se estaban empezando a dar en clave, si se quiere, o con cierta sensibilidad ecofeminista. No quiere decir que se hayan autoidentificado, en algunos casos sí, pero sí, entonces un poco la materia recupera ese bagaje, que además sabemos que sociología y ciencias sociales son antropocéntricas históricamente. Totalmente. Y la materia casi que recupera literatura de mujeres y de disidencias, ¿no? ¿Cuándo se cursa? Se cursa en general hasta ahora los primeros cuatrimestres, pero ha variado los segundos cuatrimestres también, o curso de verano. Sí. Para estar atentos y atentas, ¿no? Digo, en la página. A ver cuándo. Sí. Para quienes cursan sociología y ciencias sociales y también otras carreras. Tenemos estudiantes de otras carreras que están interesadas y se pueden inscribir. Y se pueden inscribir a través de, no sé,
procedimiento administrativo de la UBA que no sé bien cómo es, pero que alguien sí. se los va a aclarar, que no vas a ser vos. Sí, exacto, sí. No, esto que traes me parece como súper interesante porque como que está atravesado, ya lo sabemos los que venimos de las ciencias sociales, pero me parece que está bueno siempre recordarlo, se atraviesa lo teórico con lo experiencial, con como la cuestión política, no política partidaria, sino de decisión. En esto que vos decís, bueno, podemos identificar estos surgimientos del ecofeminismo, que por ahí se reconocían o no se reconocían, como cuando surgen todos los movimientos, que se pueden reconocer o no en el movimiento, o incluso se lo nombra posteriormente a cuando estas personas empezaron a escribir y a analizar, pero también desde posturas de la sociedad civil, como estas mujeres que se opusieron a que se arrasara con los montes, o desde personas que ocupan puestos políticos. En ese sentido, y como trajiste el tema de las sociedades postcolonialistas, me pregunto, además de todo esto, el atravesamiento en nuestros países de la cuestión de la etnicidad también tiene sus implicancias. ¿Cómo eso aparece, digamos, en la literatura? ¿Cómo aparece pensando en nuestros territorios específicamente que han sido colonizados, ¿no? Sí, aparecen fuerte, de manera muy fuerte, y sobre todo de la mano de las feministas comunitarias y de las luchas indígenas de mujeres como, por ejemplo, Lorena Cabnal, una feminista guatemalteca que incluso ha popularizado la noción de cuerpo-territorio. En esto recién decíamos, existe un sesgo antropocéntrico en nuestras sociedades, por el cual el modo de acceder al conocimiento se da de modo fragmentado, ¿no? Esto de, por un lado la naturaleza, por otro lado la sociedad, las ciencias sociales, las ciencias exactas y naturales, por otro lado. Lo que plantea Lorena Cabnal con esta noción de cuerpo-territorio es restituir de algún modo y esa separación, esa fragmentación, poner en perspectiva qué sucede con nuestros cuerpos, pero como parte de las dinámicas territoriales, ¿no? Y sobre esa base conceptual, por ejemplo, Sofía Zaragozín desde Ecuador, como geógrafa crítica, feminista y también proveniente de comunidades indígenas de Ecuador, plantea la necesidad de reelaborar el concepto a partir de la noción de cuerpo, agua, territorio para visibilizar o darle entidad o hacer inteligible los conflictos por el agua en América Latina, la especificidad de la conflictividad por el agua, por el acceso al agua en América Latina y el rol que cumplen las mujeres en la gestión cotidiana del agua y en relación a los cuidados, esto que mencionabas al principio. Moira Millán en Argentina como referenta del movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir, trae esta noción tan potente de terricidio para mencionar, como ella lo dice en estos términos, como categoría síntesis de todas las violencias que el sistema tiene, ¿no?, para atacar la vida, la reproducción de la vida, y ahí está hablando no solo del femicidio y del ecocidio y del avance, ¿no?, sobre la captura del territorio como en términos más bien materiales, sino también habla de epistemicidio, ¿no?, de cómo cuando se avanza, por ejemplo, a manos de un proyecto extractivo sobre una zona rural, campesina y también habitada por comunidades indígenas, lo que también se hace es un epistemicidio en el sentido de que se arrasa con con toda una cosmogonía, un modo de pensar, un modo de pensamiento y de relacionamiento humano-no humano, ¿no? Porque ella dice, para la comunidad mapuche, el río es un hermano, la montaña también, ¿no? Como, ese tipo de relacionamiento que tiene más que ver con modelos de reciprocidad, es lo que aparece como lo que se violenta y lo que se intenta desarmar, que eso, es lo que estamos viviendo lamentablemente. Total, sí, porque va esta cuestión del androcentrismo, del antropocentrismo, también va de la mano de un etnocentrismo absoluto que
esto se pierde a medida que se va avanzando con la colonización. Esta relación que tienen ciertos pueblos originarios con la naturaleza, con los objetos, con la producción misma, que tal vez no es la misma forma de producción en masa que tenemos nosotros gracias al capitalismo. Claro. No gracias, en consecuencia. Consecuencia. No le estamos agradeciendo al capitalismo. No. Así que es tremendo porque es incluso una variable que atraviesa el ecofeminismo, muchos otros temas que por ahí no están, uno no los piensa directamente relacionados, pero están atravesados. Claro, sí. Bueno, vuelvo un poco a la teoría crítica, ¿no? Históricamente conocemos la teoría crítica a partir de identificar un conflicto como es el conflicto capital-trabajo. Pero lo que vienen a plantear estas miradas de los ecofeminismos, pero particularmente quizás de las experiencias de praxis ecofeministas latinoamericanas que provienen de las luchas territoriales, de distintos espacios que tienen que ver con, bueno, con esto, donde se ve amenazada la reproducción de la vida, plantean repensar la cuestión en términos de, bueno, ¿qué pasa con el conflicto capital-vida, ¿no? En este contexto histórico de crisis socioecológica, de crisis ambiental, climática. Entonces, nos interesa particularmente en la materia recuperar estas miradas desde América Latina. De hecho, lo planteamos la materia en este recorrido de discusión geopolítica, de debate geopolítico sur, norte, América Latina, países centrales, países periféricos, un poco volver también a esos debates como para hacer alguna serie de distinciones, ¿no? Y no pensar que es todo como entra en la misma bolsa. Y también esto, para recuperar las voces las producciones teóricas de y para América Latina, desde, ¿no? Y para América Latina. Totalmente, sí. Desde y para. Total. Y esto en términos como más de lo que ven en la materia y como de contextualización del tema, tal vez. En cuestiones más particulares, ¿vos en qué estás laburando actualmente? Muchas cosas. La pero típica. sí, la típica, nos autoexplotamos. Estamos por publicar con mis compañeras de cátedra, Noelia Manso, Lucía Sayapin, un artículo de un libro que es sobre movimientos sociales, que nos convocaron para participar en un capítulo, y ahí reconstruimos todas estas producciones conceptuales que provienen de las praxis, ¿no? De los territorios que recién comentaba. Quien va a compilar, o que ya compiló, es Gisela Haddad, del área de estudios rurales, junto con otros dos colegas, Miguel López y Pavel, bueno, no me estoy acordando el apellido, perdón, Pavel, si en algún momento llega a ver, te mandamos un saludo. También, acabo de cerrar un artículo sobre hidrofeminismos territoriales para plantear justamente la centralidad que tiene la conflictividad por el agua y cómo los procesos organizativos y donde aparecen las mujeres como protagonistas de la demanda por el acceso al agua, están ahí también puestas de relieve y trabajadas en ese artículo. Estamos también empezando a trabajar con el proyecto de investigación y vinculación y acción sociológica que propone la carrera de sociología para que estudiantes puedan desarrollar sus prácticas de investigación e intervención en alguna organización específica, y en este caso es en la cooperativa Travesti Trans Nadia Chazú, que es una cooperativa creada por Loana Berkins, referenta travesti trans de nuestro país y del mundo, ya diríamos a esta altura, que creó la cooperativa como un modo de crear trabajo para un colectivo que tiene pocas posibilidades en nuestras sociedades para acceder al trabajo, a trabajo digno y
y están pensando muchísimo, como es trabajo textil, cooperativa travesti trans de producción textil. Un poco nuestro trabajo desde la cátedra es ayudar a pensar qué pasa con el circuito de los residuos textiles, que sabemos que en gran medida van a basurales a cielo abierto en barrios populares o en márgenes de arroyos, y eso, bueno, genera problemas porque son... En los basurales a cielo abierto se suele quemar la basura, en este caso las telas generan mucha toxicidad. Entonces, un poco nuestro trabajo es ayudar a pensar en el mismo proceso productivo de lo textil, cómo recuperar, cómo reciclar, cómo intervenir la ropa, cómo evitar que haya demasiado descarte en la moldería, y al mismo combinado con charlas que van, si se quiere, a pensar estas otras cuestiones que veníamos charlando, más en términos generales, como procesos que estructuran la organización de nuestras sociedades y que, bueno, que es importante a partir de las praxis, generar maneras de sortear los modos en que el capital avanza y al mismo tiempo pensar en praxis que vayan a contrapelo, ¿no? Del avance de la mercantilización de la vida, que sabemos que es uno de los grandes problemas históricos de nuestra sociedad. Sí, que hoy en día lo pienso, ahora que traes el tema, en relación a la liberación, si se quiere, del mercado, la apertura y tal, que hace que ingrese específicamente en cuestiones textiles indumentarias mucha ropa que puede provenir de otras latitudes, en donde la producción en masa implica que son grandes empresas de descarte y de contaminación. Como, bueno, no voy a dar los nombres porque no me pagan, pero todas las empresas chinas que ya conocemos. Claro, sí. Actualmente hay un circuito con la basura muy perverso sobre, bueno, cómo se externaliza los costos de generar volúmenes y toneladas de residuos. Se externaliza en América Latina, se los traen para acá. Bueno, otro de los grandes problemas que tenemos. Y aparte, bueno, el cuestionamiento que podemos llegar a hacer, bueno, esta sociedad de consumo que impulsa constantemente esa sobreproducción en este caso de tela, que es uno de los grandes contaminantes a nivel mundial. Hay estadísticas que se están construyendo en ese sentido y bueno, un poco eso es lo que trabajamos en la cooperativa. Y otro estamos trabajando en un libro sobre imaginaciones sociológicas ecofeministas en Argentina, que a través de, en conjunto con varias compañeras que vienen trabajando en distintos puntos del país, experiencias de praxis ecofeministas. También a partir de este cuatrimestre empezamos a dar talleres en la cárcel de mujeres en Ezeiza, también a partir de un proyecto de extensión de la facultad y bueno, como cátedra acompañando la organización que viene dando ya talleres, Punto de Fuga. Y bueno, eso también nos plantea una serie de desafíos. Estamos muy entusiasmadas y al mismo tiempo, bueno, como muy comprometidas con ese proceso. Proyectos que van en esa línea, ¿no? De producir, de pensar en esto de la producción de teoría que fue de algún modo relegada dentro de la sociología, de las ciencias sociales, pero bien en vínculo con las praxis en territorio. Sí, total. Y que es una retroalimentación constante. Entonces está bueno porque es repensar constantemente lo que ya venís pensando en relación también al territorio, a las praxis y a los actores ahí que son los que te traen voces de su experiencia cotidiana. Genial. Bueno, un montón de puertas abiertas. Sí, varias. Y un poco como para ir cerrando, hay algo que solemos preguntar en este espacio, que cada uno lo toma como sea que le convenga el tema en este caso, que es si los temas que hablamos acá son temas o no que están en agenda. Ya sabemos que el concepto de agenda es como muy complejo, pero cuando, pensamos en este capítulo, pensábamos en esta cuestión de las discusiones que se dan sobre leyes, sobre legislaciones que
por ahí son protectoras de ciertas cuestiones del medio ambiente, como el ejemplo más paradigmático del último tiempo de la ley de glaciares, y desde otros espacios están pensando cosas que no tienen que ver con esta protección, ¿no? Eso yo lo pensaba, pero digo, ¿cómo ves vos el tema más amplio en agenda? ¿Qué te parece? Y quizás habría que pensarlo como en distintos espacios o ámbitos. Por un lado, yo creo que hubiera sido agenda inmediatamente lógica luego de la conquista del aborto legal, seguro y gratuito, como parte de los feminismos. Ya veníamos identificando que desde los feminismos ha ido habiendo una progresiva incorporación de las demandas ambientalistas y de las luchas territoriales, poniendo en discusión las luchas territoriales que tienen que ver con el avance de los extractivismos. Eso se viene dando, y de hecho hicimos un trabajo con mis compañeras de analizar, por ejemplo, los documentos de Ni Una Menos para ver en qué medida esa agenda ambiental empezaba a aparecer en los feminismos. Con fuerza, sin duda, aparece una vez que la conquista por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito aparece, y era una deriva lógica, solo que, bueno, no contábamos con que apareciera una reacción conservadora como la que estamos viviendo, que plantea, bueno, desafíos múltiples, entre ellos, bueno, cómo hacemos en un contexto donde las políticas de género, las políticas ambientales, las políticas de derechos humanos, y podríamos seguir, están siendo atacados, la misma universidad pública, el sistema científico, están siendo atacados, y todo eso de algún modo, bueno, trastoca la posibilidad de que se transforme en una agenda política, en el sentido de, bueno, de que empiecen a pensarse con un gobierno que le interese la cuestión pública, en una cuestión pública y política, políticas públicas en relación a estos temas. Así que está complejo, porque aparte también la situación a nivel internacional no nos favorece, ya lo estamos viendo, estamos en un contexto, bueno, dificilísimo, de genocidio al pueblo palestino, de guerra, de constante amenaza de guerra. Y lo que por ahí nos toca hacer desde la materia, y este cuatrimestre en particular ponemos más en discusión, es esa raíz del ecofeminismo, esos orígenes del ecofeminismo, cuando estuvieron muy movilizados, por ejemplo, con las guerras antinucleares en los 70, en los 80, recién mencionaba Petra Kelly, pero Vandana Shiva también, como cuestionando todo el aparato político, militar y nuclear en su momento. Bueno, como parte de un patriarcado, ¿no? que decíamos esto, ¿no? Avanza y violenta los cuerpos, pero también los territorios, ¿no? Entonces, yo creo que hay como hay una sensibilidad en la que esa agenda está, quizás, ¿no? Como en los feminismos, en los ambientalismos, en sectores que venían ya con un recorrido en las luchas, pero en lo político, claro, digo, no en lo hay una político, recepción. claro, en la agenda gubernamental propiamente, eso está al contrario, ¿no? Está bueno, siendo atacado y bueno, es preocupante. La verdad es que desde que ganó este gobierno, en algunas ocasiones con mis compañeras no podíamos dormir, decíamos, bueno, trabajamos todo lo vinculado, pero bueno, en fin, acá estamos. Como con la convicción de que en las organizaciones, en las cooperativas, en los territorios, sí está esa agenda, porque aparte medio que no queda alternativa, ¿no? Entonces, por ahí era eso, pensarlo como en distintos niveles, escalas, esto que me preguntaba sobre la agenda, bueno, está y no está, o es atacada incluso. Bueno. No, sí, y además las diferentes maneras que vos decías también recién en que se construye esa agenda. No es solamente alguien que lleva una ley al Congreso, sino que también son los movimientos de la sociedad civil, los movimientos colectivos, que
van poniendo eso de alguna manera sobre la mesa. Y bueno, hay momentos de más recepción y momentos de menos recepción o nula recepción como ahora. Pero esas cosas sobre la mesa siguen construyendo nuestra realidad social, que no, me parece que no es menor. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Sole. Ay, bueno, gracias a ustedes. Por haber estado acá. Sí, sí. Está menos tiesa, siento yo ahora. Sí, un poquito, yo me siento medio dura igual.